Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes me estén escuchando. Aquí empezamos hoy con otra materia de lo que es psicología, en este caso del segundo curso, Psicología de la Memoria, con un libro que fue adaptado el curso pasado. Así que, bueno, empezaremos un poco con el resumen de lo que es el capítulo uno que versa sobre la introducción al estudio de la memoria. Y empezaremos por allí. En la introducción comenta que la memoria es adaptativa y representa una habilidad o tal vez muchas. Y nos quedamos con esa palabra, que es adaptativa, que nos permite beneficiarnos de la experiencia. Es reconstructiva, no reproductiva. Atención aquí, reconstructiva, no reproductiva. Creamos o reconstruimos las experiencias que recuperamos en función de nuestros esquemas mentales y de la información que se activa en el momento presente. Reconstruye a la memoria situaciones que ya vivimos. De hecho, uno de los aspectos que más curiosidad despierta sobre el funcionamiento es que opera en el presente. Eso es bien importante. Al que atribuimos un origen de pasado, o sea que es una memoria retrospectiva, o una intención de futura, una memoria prospectiva. ¿Vale? Y nos quedamos con esas palabras clave. La memoria es adaptativa, reconstructiva, es decir, que no reproduce, sino que reconstruye experiencias pasadas y opera en el presente con una finalidad retrospectiva, con su origen en el pasado, o con una intención de futuro, memoria prospectiva. Según Darwin, en 1859, fascinado por la memoria, ya influyó hace miles de años en la manera en la que entendemos hoy el funcionamiento de los procesos cognitivos. Para él, los procesos mentales son poderosas herramientas que han permitido nuestra adaptación, fundamental. Aquí un poco el concepto que veíamos antes de que la memoria es adaptativa. Él decía que nos ha permitido nuestra adaptación al medio y por tanto la supervivencia y la evolución. La memoria, a través de sus procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de experiencias, nos permite sumar al pasado y dotar de significado el mundo que nos rodea. ¿Vale? Y ahí menciona tres conceptos muy importantes de lo que es la memoria: la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Una de las dificultades con las que los teóricos de la memoria se encuentran es la de conseguir integrar los diferentes aspectos relacionados con este proceso complejo, sobre todo al intentar conciliar las diferentes perspectivas teóricas. Y ahora nos vamos al punto 1.2, que habla de la mitología de las divinidades, el olvido versus la memoria. Bien interesante. En el siglo VII a.C., en la Grecia clásica, el poeta Hesíodo presenta a Mnemósine, diosa de la memoria. Veamos con ese nombre: diosa de la memoria, esposa de Zeus y madre de las musas. Ella simboliza la personificación de la memoria, representaba el tiempo, pasado, presente y futuro. Uno de los dones más preciados para caracterizar al hombre como un ser racional y creativo, porque aquel que carecía de él estaba condenado a la irracionalidad. Unido a la memoria aparece el río del olvido. Para algunos, Lete o Leteo, Mnemósine también era el nombre de un río del Hades, cuyas aguas tenían una propiedad divina. Te permitía recordar. Se creía que las almas bebían de las aguas del río Lete para olvidar sus vidas anteriores antes de reencarnarse, aunque el don de volver a recordar podía recuperarse degustando de nuevo las aguas del río Mnemósine. Esta visión de confrontación entre lo que es la memoria y el olvido, Mnemósine y Lete, pone de manifiesto uno de los defectos que comúnmente hemos atribuido a la memoria, que es el olvido, justamente, a través de esta cuestión de la mitología.
Sin embargo, muchos investigadores apuntan que el olvido no es algo distinto de la memoria, sino más bien una de sus numerosas propiedades. Atención con esto. O sea que complementarios. Un aspecto clásico de la memoria es su naturaleza maleable. Considera como una habilidad o destreza que es posible de entrenar. Atención con esto. Una destreza que es posible de entrenar. Esta capacidad se apoya en el concepto de la plasticidad que venimos dando desde el primero, que ya anticiparon algunos siglos atrás. El poeta griego Simónides de Ceos distinguió entre dos tipos de memoria, una natural y otra artificial. La natural es la cual con la que nacemos y que no es modificable. Y la otra, artificial, que se podía entrenar, permitiendo que este importante don se incrementara. A este poeta le debemos el primer método de entrenamiento de la memoria, el método LOSI. Y nos quedamos con esto. Repito su nombre para que nos quedemos con él. Simónides de Ceos hizo una clasificación de lo que es la memoria, una memoria natural, que es la memoria con la que nacemos, y otra artificial, que es la que podríamos llegar a entrenar, y fue él quien creó el primer método de entrenamiento de la memoria. Está basado en los principios de mnemotecnia visual, cuya efectividad ha sido demostrada en multitud de trabajos. Joshua Foer señala en Moonwalking with Einstein que podemos mejorar nuestra memoria y creatividad a través de conocidas mnemotecnias utilizadas por nuestros antepasados, que constituyen una forma de método LOSI, el que mencioné recién. En nuestra grave incomprensión de la función de la memoria, siempre hemos pensado que esta opera por repetición. ¿Sí? Repito, que lo leí un poco así. En nuestra grave incomprensión de la función de la memoria, siempre hemos pensado que ésta opera por repetición. Lo que no hemos entendido es que es un proceso imaginativo. El aprendizaje, la memoria y la creatividad son procesos similares enfocados de manera distinta. El arte y la ciencia de la memoria consiste en desarrollar la capacidad de crear imágenes rápidamente para luego vincularlas a ideas disímiles. La creatividad es la habilidad para formar conexiones similares entre imágenes dispares y luego crear algo nuevo para lanzarlo al futuro, convirtiéndolo en un poema, un edificio, una danza o una novela. Metáforas utilizadas como la metáfora del músculo, propuesta por Woodworth, para describir el funcionamiento de la memoria, se han basado en esta capacidad para ser entrenada y desarrollada de manera similar al entrenamiento del sistema nervioso. Muy bien, y pasamos al siguiente punto, que es un nuevo punto 3, las metáforas de la memoria. Las metáforas, aunque facilitan la comprensión del funcionamiento de los constructos psicológicos, pecan de la literalidad, limitando la completa comprensión del fenómeno que describen. Platón y su discípulo Aristóteles sentaron las bases de una de las metáforas más utilizadas para entender cómo funciona la memoria humana, la metáfora espacial. Nos quedamos con esta. La idea de la memoria como un espacio organizado en un almacén físico, que es uno de los conceptos que se repite muchísimo sobre la memoria como un almacén. Y aquí es importante destacar el cuadro que nos presenta el libro, algunas de las metáforas más utilizadas para describir el funcionamiento de la memoria. Por ejemplo, la memoria como escritura o impresión, una tablilla de cera. La memoria mecánica artificial, fonógrafo. La memoria como cerebro electrónico, la metáfora del ordenador. La memoria holográfica, la metáfora del holograma. La memoria como un complejo telar, la neurología de la memoria, ¿no? Desde el concepto de la conexión. La memoria como múltiples almacenes, modelos estructurales, los esquemas que decíamos antes. La memoria como percepción, modelos de procesamiento. Platón concebía la memoria como una tablilla de cera, desde la metáfora de la escritura o impresión, en la que se podían escribir las experiencias.
Además, de manera similar, la tablilla real, la memoria, podía borrarse, romperse o estropearse por el paso del tiempo. Es una metáfora bien interesante para analizar. ¿Sí? Me parece que todas ellas tienen su punto de interés, pero bueno, esta nos quedamos con que Platón hizo referencia a lo que es la tablilla de cera. Y comentó, imagina que hay en nuestra alma una tablilla de cera, la cual es mayor en unas personas y menor en otras, más pura en unos casos y más impura en otros, más dura a veces y más blanda a otras. Pero en algunos individuos tiene la consistencia adecuada. Si queremos recordar algo que hayamos visto u oído y que hayamos pensado nosotros mismos aplicando a esta cera las percepciones y pensamientos, los grabamos en ella, como si imprimiéramos el sello de un anillo. Lo que haya quedado grabado lo recordamos, pero lo que se borre o no haya llegado a grabarse, lo olvidamos y no lo sabemos. Esto es lo que pensaba Platón. Para Aristóteles, esta tabla estaba en blanco. Es un concepto que también venimos trabajando desde el primer curso. Es como una tabula rasa al nacer. Y eran las sensaciones que provocaban las experiencias y lo que se iría grabando para poder ser evocados una vez que éstas ya no estuviesen presentes. La idea de que la memoria funciona como un lugar donde se almacenan cosas ha predominado desde sus orígenes en la tablilla de cera hasta los modelos estructurales de la memoria humana formulados en la década de los años 60. La metáfora espacial aparece incluso en las posturas más biológicas que pretenden localizar un lugar en el sistema nervioso donde ubicar nuestros recuerdos conocidos como engrama. Bueno, muy bien, nos quedamos con esta idea de Platón sobre la tablilla de cera, que también postula Aristóteles, postuló, perdón, con esa tabula rasa. 1.4. En busca del engrama, la biología de un constructo. En el siglo XIX, la frenología, disciplina no científica, intenta dotar de materia a este constructo. Contribuyó al estudio de la memoria y otros procesos cognitivos al considerar el cerebro como el órgano que alberga sus funciones mentales. Sin embargo, sus pretensiones no llegaron tan lejos como quiso su fundador, Joseph Gall, aunque sentaron las bases de la neurociencia cognitiva. En el siglo XX, en la búsqueda de la memoria, otros procesos cognitivos en el sistema nervioso, Richard Simon utiliza por primera vez el término engrama para referirse al sustrato físico dentro del cerebro que daba lugar a la memoria. Según Simon, cuando se producía una experiencia se originaba un cambio relativamente estable en las conexiones neuronales, patrón que podía ser reactivado con los estímulos apropiados a través del proceso de recuperación. ¿Vale? Así que aquí ya hablamos de un sustrato biológico, hablamos de lo que es el sistema nervioso y de ese almacenaje y posible recuperación a través de estímulos, recibiendo los estímulos apropiados. La búsqueda del engrama ha tenido dos posiciones claramente enfrentadas. Posturas holísticas, donde la actividad mental surge de la actividad integrada del cerebro como un todo, y posturas localizacionistas, donde las funciones mentales pueden localizarse en zonas cerebrales delimitadas. La memoria dependería de conexiones neurales específicas. O sea que dos posiciones opuestas, las holistas, donde ven al cerebro como un todo, y las localizacionistas, que asocian que la memoria puede asociarse a determinadas zonas cerebrales y dependería de conexiones neuronales específicas. Respecto a las posturas holistas, en los años 50, la posición holista que el conductista Carl Lashley defendió a raíz de sus investigaciones con ratones, constituyó la idea predominante sobre el engrama. Lashley formuló dos principios. Estamos hablando de la postura holista. Principio de acción de masas,
donde señala que no hay un locus único en el que resida la memoria, sino que ésta se encuentra distribuida por todo el cerebro y depende de la cantidad de tejido intacto.